Buenas noches, mi nombre es Manuel González y en esta oportunidad voy a exponer mi tesis, ¿no? El cual consiste en el diseño geométrico en carreteras de terreno accidentado e incremento en valores en la obtención del índice de regularidad internacional, más conocido como IRI. El contenido viene a ser el siguiente: vamos a ver el planteamiento del problema, la formulación del problema, justificación del estudio, objetivos de la investigación, el marco teórico, la hipótesis, las variables, veremos el marco metodológico, los resultados y análisis, daremos a conocer las conclusiones y recomendaciones. Y para el planteamiento del problema tenemos los siguientes conceptos, ¿no? El índice de rugosidad internacional, más conocido como IRI, es el parámetro principal para poder evaluar la calidad y el confort de las vías. La carencia del diseño geométrico en las carreteras incrementa este valor del IRI. Y bueno, en carreteras de terreno accidentado existen sectores críticos que carecen de diseño geométrico. eh, Estos sectores críticos que no cuentan con diseño geométrico incrementan el valor del iris promedio al final del tramo que se quiere medir, ¿no? Eh, lo cual hace que este valor esté por encima de lo que solicita en los términos de referencia. La formulación del problema. Nuestro problema general es el siguiente: ¿en qué medida el diseño geométrico en una carretera de terreno accidentado incrementa la obtención de valores del IRI del corredor vial Empalme PE 3S, Mollepuquio, Chinchaypuquio, Cotabambas, Tambobamba, Chalbohuacho? Y como problema específico, ¿en qué medida los sectores críticos incrementan los valores obtenidos del IRI en este tipo de carreteras? También, ¿en qué medida se puede exonerar estos sectores críticos, ¿no? Los valores de esta medición de sectores críticos para el cálculo final del IRI promedio en estas carreteras? ¿En qué medida se puede incrementar el parámetro que se solicita con referencia al IRI para este tipo de proyectos de mantenimiento que son por niveles de servicio? Justificación. Eh, Servirá como guía para futuros contratos de gestión y conservación, ¿no? De mantenimiento de vías a niveles de servicio en cuanto al parámetro del IRI, debido a que este tipo de vías tiene presencia de estos sectores críticos que no cuentan con diseño geométrico. Al reajustar estos parámetros de IRI que se exigen en los contratos de este tipo de proyectos, será más viable para que los contratistas puedan llegar a esos niveles requeridos y que poder tener un mejor desempeño, ¿no? En cuanto al mantenimiento de vías. Se realizarán mejor también los parámetros exigidos en este tipo de contratos y reducirá esos procesos arbitrarios que a veces ocurren entre la entidad y el contratista al no poder llegar a este parámetro de IRI solicitado. Importancia. La presente tesis demuestra la carencia de diseño geométrico, lo cual hace que incrementa el valor promedio del IRI, ¿no? En este tipo de carreteras de terreno accidentado. Los resultados de trabajo de investigación sirven como base para determinar los nuevos parámetros que se requieren en cuanto a los umbrales exigidos para el tema del IRI. Los objetivos de la investigación. El objetivo general es el de determinar ese incremento que se genera en los valores del IRI en una carrera de terreno accidentado que no cuenta con diseño geométrico, para poder reformular esos parámetros de aceptación en este tipo de vías. Los objetivos específicos es el de determinar el incremento de los valores del IRI de los sectores críticos que hacen que se eleve el promedio final del IRI. El objetivo específico 2 es el calcular el nuevo valor del IRI exonerando estos valores de estos sectores críticos, ¿no? Para determinar el incremento porcentual del valor promedio final del IRI. Y el objetivo 3 es el de determinar el nuevo parámetro de IRI que se debería solicitar en este tipo de proyectos de mantenimiento de vías en este tipo de carreteras de terreno accidentado. Bien, marco teórico. Tenemos tres investigaciones nacionales e internacionales. Ramos en el 2018, por ejemplo, nos indica de que
el equipo más utilizado y que mejores resultados ofrece es el perfilómetro láser, y esta se viene desarrollando en países desarrollados y también está en proceso de acoplación en países de Sudamérica. Ramón en el 2017 nos indica de que el análisis teórico del IRI se podría incrementar debido al cambio de pendiente en los segmentos con curva, definiendo los sectores críticos que tendrán valores elevados de IRI. Y Goicoechea nos indica de que el IRI se estableció a partir de un modelo que simula el movimiento de un vehículo por una determinada longitud de un perfil de una carretera a una velocidad de 80 km por hora. En cuanto a las investigaciones internacionales, De la Cruz López nos indica en 2021 de que el estado de la superficie de la carretera es sustancial para la aprobación pública, la seguridad y la economía de las carreteras, ¿no? Por lo cual es necesario desarrollar este índice de rugosidad. Lin Miao nos dice que al no considerar el diseño geométrico de la carretera en las curvas horizontales y verticales, este incrementa el desgaste de la superficie de la rodadura de la vía, así como también el incremento del parámetro del IRI. Alexikov propone un modelo matemático con base a los patrones de cambio en el índice del IRI para poder crear una lista de objetos viales para el financiamiento presupuestario del plan de trabajo en reparaciones. Eh, los valores del IRI solicitados según el manual peruano, ¿no? Las especificaciones técnicas generales, el eje 2013, tiene como umbrales de IRI que se le brinda a este tipo de carreteras de tercera clase con los siguientes valores. Esto es para tratamientos superficiales, que viene a ser el caso, ¿no? Porque es un micropavimento el que se ha colocado como superficie de rodadura. Indica de que para una obra nueva se solicita un IRI de 3.0 metros sobre kilómetro. Cuando se hace un recapeo asfáltico, lo solicitado es 3.5 metros sobre kilómetro, y durante el servicio es de 4.3 metros sobre kilómetro. El diseño geométrico de carreteras vienen a ser los elementos geométricos que se le brinda a una carretera, tanto en planta, perfil y secciones transversales. Y el índice de rugosidad internacional sirve como parámetro de referencia en la medición de la calidad de la rodadura del camino. Y está dada en metros sobre kilómetros o milímetros sobre metros, y también en millas sobre pulgadas sobre millas. Las hipótesis. La hipótesis general es: el diseño geométrico en una carretera de terreno accidentado incrementa directamente los valores del IRI, debido a que en este tipo de vías se tiene sectores críticos que carecen de diseño, y este hace que los valores del IRI esté por encima de lo solicitado en los términos de referencia. En las hipótesis específicas, los sectores críticos que no cuentan con un diseño geométrico incrementan directamente el valor del IRI promedio al final. Al exonerar los valores de IRI de estos sectores críticos que no cuentan con diseño geométrico, el valor promedio final eh, llega a estar dentro de lo que solicitan los términos de referencia. Al, los valores del IRI de los sectores críticos en una carretera se incrementan por la presencia de estos sectores críticos, por lo cual el parámetro del IRI debería incrementarse también, ¿no?, en los TDRs de este tipo de proyectos de mantenimiento de vías por niveles de servicio en carreteras de terreno accidentado. La variable independiente viene a ser el diseño geométrico, y la variable dependiente los valores del IRI. Tenemos un cuadro de la operación de las variables. Cuando se cuenta con parámetros de diseño, ahí indica los radios mayores a 25, longitud de curva mayores a 20, longitud de transición mayores a 21 y longitud de transición de curva vertical mayores a 10, se logra tener un IRI menor de 3.0 metros kilómetros. Pero si tenemos sectores críticos sin diseño, sin parámetros de diseño, con radios menores a 25 y longitudes de transición menores a 21, por ejemplo, se logra un IRI superior a 3.5 metros sobre kilómetro. La metodología: el método de investigación es deductivo, tiene un enfoque de investigación cuantitativo, y el tipo de investigación es descriptiva, explicativa y correlacional. El nivel de investigación es descriptivo y tiene un diseño de investigación no experimental, transversal y prospectivo.
La población viene a ser el corredor vial, el empalme P3S, Moñopufio, Chinchaypufio, Cotabamba, Tamobón, Chalhuahuacho, y la muestra es el tramo 1, que va del kilómetro 0 al kilómetro 35 más 240. La variable estadística son las curvas horizontales y verticales que no cuenten con un diseño geométrico. Para la obtención de la muestra, como inclusión, tenemos curvas horizontales con radio mayor a 25, longitudes de transiciones mayores a 21 y longitudes de curvas verticales mayores a 20, longitud de transición en curvas verticales mayores a 10. Para la exclusión tenemos tramos menores a 50 kilómetros y mayores a 25 kilómetros. La unidad de análisis viene a ser los valores del IRI de los sectores críticos del tramo 1. Acá podemos ver cómo se seleccionó la muestra, ¿no? El tramo 1 que tiene una longitud mayor a 25 kilómetros, pero menor a 50 kilómetros. Los métodos y técnicas. El método es en base al IRI, la observación in situ, y el método comparativo, modificando las variables entre los valores con sectores críticos y sin sectores críticos. Las herramientas a utilizar son el manual de diseño geométrico, el manual de carreteras de bajo volumen de tránsito y los términos de referencia del proyecto. Los instrumentos que utilizaremos son los planos de planta y perfil, las fichas técnicas por cada sector crítico y un cuadro de elementos de curva. El procesamiento se dará por AutoCAD Civil 3D y Microsoft Excel. La presentación de resultados, tendremos cuadros Excel comparativos de resultados del tramo completo y los resultados excluyendo los sectores críticos. Tendremos planos y las fichas técnicas elaboradas por cada sector crítico. De análisis se puede mostrar, el tramo 1 tiene una longitud de 35.36 kilómetros, 598 curvas horizontales, 608 curvas verticales y se identificó 366 sectores críticos. El IRI requerido era de 3 metros kilómetros, pero el que se obtuvo es de 3.52 metros sobre kilómetro. De análisis, por ejemplo, Montoya acá hace una comparación del IRI exonerando el 10% de los valores más altos encontrados. La curva azul vendría a ser lo que representa los valores de IRI, exonerando esos 10% de los valores más altos, versus la curva naranja que viene a ser la medición del tramo completo. La contratación de hipótesis, como se puede ver en la primera figura, están el cálculo de IRI considerando todos los valores, el cual tiene un valor promedio de 3.52, el cual es superior a lo que solicita los términos de referencia. En el segundo cuadro mostramos los valores promedio del IRI, exonerando estos valores de los sectores críticos y obtenemos un valor de 2.29 kilómetros, el cual sí viene a estar dentro de lo que solicitan los términos de referencia. Entonces, en el tercer cuadro vemos de que al nosotros incluir estos valores de los sectores críticos, se tiene un valor superior, ¿no? 3.52, por lo cual el parámetro a exigir en este tipo de proyectos, en estas carreteras de terreno accidentado, debería ser de 4 metros sobre kilómetro. En las conclusiones, los sectores críticos que carecen de diseño geométrico, al no contar con las condiciones necesarias para poder realizar una adecuada medición del IRI, obtienen un valor muy elevado que está por encima de lo solicitado en los términos de referencia. El valor promedio del IRI característico del tramo seleccionado, después de recalcular, exonerando o quitando estos valores de los sectores críticos, logra estar dentro del parámetro que se solicita, ¿no? Entonces, se puede concluir de que para este tipo de vías de terreno accidentado en proyectos de mantenimiento, el parámetro IRI solicitado debería incrementarse de 3 metros a kilómetros a 4 metros sobre kilómetro. Las recomendaciones. Para este tipo de carreteras de terreno accidentado se debe evaluar la geometría de la vía y tener identificado estos sectores críticos que no cuentan con diseño geométrico. Se debe realizar una medición del IRI antes de iniciar el proyecto de mantenimiento para tener en cuenta el estado actual en el cual se está recepcionando este tipo de vías, ¿no? Y se debería de reformular los términos de referencia para futuros proyectos en carreteras de estas características, ¿no? Pasando de 3 metros kilómetro a 4 metros por kilómetro. Gracias, eso es todo.